Buenos días, licenciada. Mi nombre es Ana Belén Chambi y hoy voy a hablar sobre el acortamiento de miembros inferiores. En su definición se define la dismetría o anisomelia de los miembros. Se define como la diferencia o discrepancia en la longitud de uno o varios segmentos de una extremidad con respecto a los de la contralateral, bien sea por exceso o, lo que es mucho más frecuente, por un defecto o acortamiento. Los estudios por imágenes. Aquí vemos el estudio radiológico, que ha sido considerado el estándar dorado en la evaluación de las anisomelias. A través de la historia se han usado diversas técnicas para la medición. También está el escanograma o test de Farrell, que se utiliza 3 diferentes exposiciones para cadera, rodillo y tobillo. También tiene una representación en una plantilla numerada. Esa técnica carece de errores de magnificación. Aquí podemos ver la teleradiografía o radiografía panorámica de extremidades inferiores. Como se le denomina, consiste en una exposición única, incluyendo desde las caderas hasta los tobillos, con el foco a distancia de 1.8 del paciente, lo que disminuye los errores de magnificación. La longitud total del miembro inferior se mide desde el tope de la cabeza femoral hasta el centro del pilón tibial. En esta imagen, las medidas en la panorámica comprenden la longitud femoral, la medida desde la cabeza femoral hasta el borde distal del cóndilo femoral interno. En la longitud tibial se mide desde el borde distal del cóndilo femoral interno al centro del plafón o pilón tibial. En la dismetría de miembros inferiores tenemos al eje mecánico, que corresponde a la línea que se origina en el centro de la cabeza femoral hasta la mitad de la articulación del tobillo. Esta está situada en el centro de la tróclea de la astragalina. Normalmente debe cruzar por el centro de la rodilla, entre las espinas tibiales, a una distancia medial o lateral menor de 30 milímetros. Este eje forma un ángulo de 3 grados con la vertical y de 6 grados con el eje del fémur. Las líneas tangenciales a las superficies articulares proximal y distal de la tibia son paralelas y forman un ángulo medial con el eje medial. En esta imagen es una teleradiografía de extremidad inferior. Está en una proyección frontal, medición de los segmentos anatómicos de ambas extremidades. La longitud total de cada extremidad corresponde a la sumatoria del largo del fémur y de la tibia de cada lado. Aquí el eje mecánico, en una radiografía anteroposterior, la línea entre el centro de la cabeza femoral y de la tróquea, que cruzan las espinas tibiales. En esta imagen podemos observar una radiografía anteroposterior. El eje mecánico forma un ángulo de 3 grados con la vertical, y aquí con 6 grados con el eje del fémur. Las líneas tangenciales a las superficies
articulares proximal y distal de la tibia son paralelas. También forman un ángulo con el eje medial que es menor a 5 grados. En la rayos X, en esta radiografía anteroposterior, la relación entre las superficies articulares tibiales y superiores e inferiores están con un ángulo de vértice medio. Aquí tenemos el genu varo y el genu valgo. Se refieren a la conformación angular de los miembros inferiores desde una vista antero-posterior o frontal. El ángulo denota entre el muslo y la pierna, también con vértices en la rodilla, y según la orientación de la vértice diferenciamos ambos. Tenemos el genu varo, que hace ver a los miembros inferiores aparecen en forma de paréntesis, como vemos aquí, de paréntesis. La rodilla se aleja de la línea media del cuerpo y la parte más distal del miembro, los pies, se convergen en la línea media. Tenemos al genu varo. Estas son las líneas tangenciales. El genu varo de origen femoral, el eje está desplazado medialmente y las líneas tangenciales están paralelas. También de origen tibial, en la tibia el eje está desplazado mediante y las líneas tangenciales están con un ángulo de vértice medial. Tenemos al genu valgo, que alcanza su pico máximo de deformidad a los 3 años de edad. Por lo general los padres refieren deformidad en miembros inferiores, la cual es muy evidente, las caídas frecuentes y en algunos casos el dolor. En las líneas tangenciales del genu valgo, este es de origen femoral, el eje está desplazado lateralmente y las líneas tangenciales son paralelas. En aquí el genu valgo de origen tibial, el eje desplazado lateralmente y líneas tangenciales con el ángulo del vértice lateral. En la longitud de las extremidades, en aquí los huesos largos crecen a partir de los cartílagos del crecimiento proximal y distal. Muchas de las lesiones que producen acortamiento o alargamiento de las extremidades se originan por lesión del cartílago. Patológicamente incluye el acortamiento y es menos común el alargamiento de un hueso. En condiciones normales, la diferencia en la longitud de las extremidades debe ser menor a 5 milímetros. En esta imagen vemos la dismetría de los miembros inferiores. Generalmente ocurre por acortamiento, que se desencadena mecanismos compensatorios. También es común el acortamiento en pocos milímetros sin repercusión clínica y con predominio en el lado derecho. Se puede entre 5 y 20 milímetros de diferencia. En esta imagen observamos el desbalance o desnivelación pélvica de unos rayos X anteroposterior. El acortamiento izquierdo con la elevación de la cresta ilíaca derecha. En esta imagen observamos un desbalance o desnivel pélvico de una radiografía anteroposterior, el acortamiento derecho con elevación de la cresta ilíaca izquierda y una escoliosis lumbar derecha. En esta imagen observamos el desbalance pélvico
se determina mediante la distancia entre líneas horizontales que pasan sobre el borde superior de las crestas ilíacas. El acortamiento es esta una antero-posterior del fémur izquierdo, como puede ser por una secuela de fractura. En el test de Farrer, los puntos de referencia para hacer la medición son el borde superior de la cabeza femoral, el borde inferior del cóndilo femoral medial, la eminencia intercondilia tibial y el borde inferior de la tibia. Las proyecciones también nos permiten determinar la causa y cuantificar las diferencias, y siempre deben incluir en la radiografía las crestas ilíacas. En esta imagen tenemos la longitud de extremidades. Es una radiografía simple, la medición de las extremidades en el fémur desde el borde superior de la cabeza femoral hasta el borde inferior del cóndilo medial y de la pierna. Esto es desde la eminencia intercondilia hasta el borde inferior de la tibia. En esta imagen tenemos el acortamiento del test de Farrer, es un acortamiento de la extremidad izquierda del fémur. En esta imagen es un acortamiento, es una radiografía anteroposterior con un acortamiento de la extremidad izquierda a expensas del fémur por fractura. El tratamiento también con plantilla. El uso de alzas. En el uso de alzas, aquí tenemos una telemétrica que es sin alza. En esta imagen, esta es una telemétrica con alza. En esta imagen podemos observar una dismetría de las extremidades inferiores. Son postartritis y séptica. En esta imagen podemos ver una secuela de una fractura fisaria, que es un acortamiento. También vemos una deformidad angular y aquí un trastorno. Gracias, esto es todo.